Hola, vamos con la parte que me ha tocado a mí. Y bueno, esta parte final del capítulo que comienza con una pregunta: ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Y bueno, lo explican con un esquema, con un dibujo bastante sencillo y fácil de entender, ¿no? Comparando los estados que tenían sus dos padres, se puede comprobar cuál es la diferencia. Y la gran diferencia es que, aunque tuvieran los mismos ingresos, los mismos gastos, su padre rico aumentó la partida de activos, mientras que su padre pobre lo que incrementó fueron sus pasivos, ¿no? Por lo tanto, cuando tú tus ingresos los dedicas a comprar pasivos o a gastar, es imposible que vaya incrementando tu riqueza o tu libertad financiera. Sin embargo, cuando tus ingresos los dedicas a comprar activos, esos activos te vuelven a dar dinero y con ese dinero puedes ir generando mucho más activos, con lo cual cada vez puedes ser un poco más rico. Así de sencillo es, ¿no? Te lo pone con cuadro, con flechas, todo para que se entienda. Por eso los ricos cada vez son más ricos, porque cada vez que tienen un dinero extra lo vuelven a reinvertir en activos que les vuelve a dar más dinero. Y es la pescadilla que se muerde la cola, se va haciendo cada vez más grande la bola de nieve, ¿no? ¿Por qué la clase media tiene dificultades? Pues precisamente porque tiene muchas contrariedades, ¿no? Normalmente, para empezar, los únicos ingresos de los que disponen son sus salarios, ¿no? Y claro, cuando aumentan sus sueldos, sus salarios, también aumentan sus gastos, porque lo primero que se aumenta cuando ganan más dinero como salario son los impuestos, un gasto más grande. Y si además incrementas tus gastos cada vez que incrementas tus ingresos y además no sabes distinguir entre lo que son activos y pasivos y los confundes y tu dinero va a los pasivos en vez de los activos, pues al final llega a meterte en lo que él llama la carrera de la rata, ¿no? Se invierte mal y se tienen más gastos que ingresos, con lo cual no se puede salir de ahí porque empiezas a comprometerte con deudas, con bancos, etcétera, y es muy difícil o imposible salir. No habla aquí del tema del futuro, ¿no? Como las pensiones cada vez están peor, ahora la gente dice que por lo menos en Estados Unidos, y yo creo que aquí todavía no, en España no, pero posiblemente también, ya la gente está viendo que va a tener que hacerse un plan de seguro, de pensiones privado o lo que sea, ¿no? Y dice que la gente pobre piensa que, bueno, pues que ahí están más seguros porque como ellos no tienen educación financiera, si se lo dan a un fondo mutualista o a un plan de pensiones que invierte en tu dinero que vas poniendo mes a mes para cuando te jubiles, pues que además va a estar diversificado, pues que es dinero seguro. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando no tienes educación financiera estás confiando tu dinero a otra persona y puede salir bien o puede salir mal. Por lo tanto, la falta de educación financiera lo que nos dice es que genera mucho más riesgo a la clase media. El único ingreso de la clase media es su nómina y dependen por completo de su jefe, de su empleador, con lo cual las oportunidades que tiene en su vida están muy limitadas porque las cierra todas sus posibilidades, ¿no? Además pagan muchos impuestos y las deudas nunca acaban, sino que se van incrementando por esa mentalidad, ¿no? Vuelvo a repetir que la regla más importante para convertirse en rico es saber distinguir entre un activo y un pasivo y concentrar todos los esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos y cada vez más, ¿no? Es simplemente mantener tu ingreso y tus inversiones en esa columna de activos, ¿no? Y además nos dice que la gente que tiene educación financiera, cuando invierte, reduce muchísimo su riesgo, porque además en el riesgo está la ganancia. Con lo cual hay que formarse financieramente, hay que saber sobre el dinero, sobre inversiones, sobre todo esto, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, como dice, el ingreso normalmente es solo el salario y el gasto que tiene un pobre pues son los impuestos y además en su columna de activos y pasivos los activos son mínimos o nulos y los pasivos son muy grandes y están constantemente hipotecados o con deudas con los bancos. Con lo cual un empleado normal trabaja primero para su jefe, para su empresa y hace más rico a su jefe y además garantiza la jubilación de su jefe. Luego trabaja para el gobierno cada vez que tiene que pagar sus impuestos y en tercer lugar trabaja para el banco, ¿no? Cada vez que tienes que pagar esos intereses por esos préstamos, también estás pagando para estas tres fuentes, ¿no? Por lo tanto, lo que debemos hacer es pensar en trabajar cada vez para nosotros mismos y para nuestra familia, en vez de dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo para otros.
dedicarlo a nuestro propio negocio. Y esa mentalidad es la que, por lo menos en España, cuesta cambiar porque está muy arraigado la mentalidad de ser empleado, funcionario, no tener complicaciones de vida ni nada, ¿no? Y estar tranquilos. Pero claro, si quieres estar tranquilo, pues tienes menos posibilidades de ganar dinero, ¿no? Así que, bueno, termina el capítulo hablando de una definición sobre riqueza. Dice que no comparte la idea de eso de que hay que medir el valor neto de tu patrimonio, ¿no? Porque dice que puede llevar a engaños, y me he acordado de Los secretos de la mente millonaria, que ahí no ha hablado de ese concepto, pero nos dice que él coge el concepto de un tal Buckminster Fuller y dice que la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. Es decir, si dejo de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? Esa es realmente la riqueza, ¿no? Porque si empiezas a contar qué tienes, qué patrimonio tienes, pero a lo mejor tú lo valoras por encima de lo que es, o crees que vale cierta cosa, pero en realidad luego nadie te la compra, no es una cantidad real. Pero si tú sabes cuánto dinero tienes para sobrevivir durante cuánto tiempo, si tú sabes que tienes dinero para vivir el resto de tus días, por muchos años que vivas, efectivamente ahí eres rico y tienes la libertad financiera, ¿no? Así que la clave está en mantener el flujo de ingresos dedicado a la columna de activos y tener unos gastos inferiores a los ingresos que generan esos activos. Siempre que se cumpla esta regla, nuestros activos crecerán cada vez más y más y cada vez seremos más ricos, ¿no? Así que, como resumen, los ricos compran activos, los pobres solo incurren en gastos y la clase media compra pasivos que creen que son activos, no saben diferenciar, con lo cual no hay manera de salir de esa carrera de la rata. Y bueno, nos deja con la intriga de que cómo empiezo a concentrarme en mi propio negocio para dedicarme solo a él. Dice que nos va a hablar de el fundador de McDonald's, Ray Kroc, y cómo lo hizo, ¿no? Así que vamos a seguir con el libro porque es más que interesante a pesar de que ya lo conocemos. Lo dejo aquí y nos vemos. Hasta luego.